Muy buen día para todos desde Santiago de Chile. Entregamos un cordial saludo a todas las personas que están conectadas de diferentes regiones del país y por supuesto a todas las personas que ya están conectadas de distintos países. Les queremos contar que estamos muy contentos porque hasta la fecha tenemos personas conectadas desde 13 países bajo el eslogan Yo nutro mi suelo, y en el marco de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y los Recursos Vegetales de CONAF y el proyecto Más Bosques. Un grupo de profesionales de instituciones públicas están dando vida a este ciclo de charlas que ya cuenta con su octavo miércoles. Mi nombre es María Jesús, soy encargada de comunicaciones de Iña La Platina y hoy, junto a Fabiola Sepúlveda y Gustavo Chacón, vamos a ser los encargados de acompañarlos durante toda la transmisión de este miércoles. Quiero recordarles que esta iniciativa es gratuita y que es abierta a todo el público previa inscripción. Quiero darle la bienvenida a dos expositoras de primer nivel que nos están acompañando hoy día. Tenemos a Soledad Espinosa y Sigrid Vargas, ambas profesionales de INIA. En primer lugar, va a presentar Sigrid Vargas. Sigrid es ingeniero agrónomo de la Universidad de Concepción, tiene una amplia experiencia con más de 30 años en la producción sostenible de hortalizas y berries. En los últimos 16 años ha sido investigador extensionista en INIA Quilamapu y también en INIA Remegue, que es el otro centro que tiene el Instituto de Investigaciones Agropecuarias en la región de Los Lagos. Actualmente, Sigrid se desempeña en el área de la agricultura orgánica y agroecología de INIA en Chillán. Principalmente está dedicada a la extensión y transferencia tecnológica a pequeños y medianos productores. Así que Sigrid, es toda tuya esta presentación. Muchas gracias, María José. Bueno, un gusto estar en este webinar. Yo también soy parte del equipo de este proyecto y es un proyecto emblemático, voy a decir, porque está poniendo sobre la mesa una situación que por lo menos en Chile es muy importante, que es el tema de las quemas agrícolas. Entonces, la difusión de prácticas alternativas al uso del suelo es hoy día una prioridad para el Minagri eh, y para nosotros en este proyecto, por supuesto, ¿cierto? Entonces, como les decíamos, introducción, la primera pregunta que me hago en este contexto de lo que es la agroecología, ¿cierto? Y los principios y prácticas más importantes. ¿Por qué es importante el suelo? ¿Por qué estamos hablando del suelo? Porque para algunos quizás solamente es un soporte donde construir edificios y carreteras y casas, ¿cierto? Pero el suelo, la verdad, es que ha permitido la vida en este planeta durante millones de años. Es, como dice esta infografía de la Sociedad Chilena de Ciencia del Suelo, un componente crítico de los sistemas naturales. Una cuarta parte de las especies del planeta viven en el suelo. En segundo término, es esencial, ¿cierto? Habitamos y construimos nuestra vida sobre el suelo. Si nos fijamos, las civilizaciones en general se han establecido no en los lugares más áridos e infértiles, en los valles fértiles, donde ha habido un suelo que ha permitido la generación de alimentos y la vida, y por supuesto donde ha habido agua también. En tercer término, es un recurso natural no renovable. Cada centímetro de suelo, ¿cierto? Cada porción de suelo ha demorado millones de años en este planeta en generarse, y lamentablemente hemos perdido mucho de ese suelo por malas prácticas agrícolas. Pero les voy a decir que a través de un manejo agroecológico podemos recuperar esa fertilidad y ese recurso en una forma eh, más acelerada. En cuarto término, eh, tenemos, tenemos que el suelo es una fuente de alimentos. El 95% de la totalidad de nuestros alimentos proviene de los suelos. Y en Chile en particular, según esta infografía, el 3,3% de la superficie posee suelos altamente productivos, escasamente 1.400 metros cuadrados por habitante. Fíjense, muy acotado. También es el principal reservorio de carbono en este contexto que estamos
viendo, ¿cierto?, de variabilidad climática, el dos tercios del carbono terrestre está en los suelos, o sea, es el mayor reservorio, mucho más que la atmósfera y la vegetación en su conjunto. Y por último, y no menos importante, es fuente de agua dulce. Los suelos contienen dos tercios del agua dulce del planeta, siendo el mayor reservorio de este vital elemento. Además, que el suelo es un filtro natural de sedimentos, de pesticidas, de metales pesados y de microorganismos patógenos. O sea, quiero poner eso en primer lugar. En la siguiente. Por otro lado, quiero mencionar esto que me parece relevante también con respecto a la degradación de los suelos. Este es un reporte de degradación de tierra que fue generado por la Corporación Nacional Forestal, CONAF, que es parte del Ministerio de Agricultura en Chile, el año 2020, y nos habla primero de los riesgos de desertificación en Chile. Y podemos ver, aquí tenemos nuestro largo país seccionado en tres, ¿cierto? Donde vemos en rojo, ¿cierto?, los sectores con mayor riesgo de degradación, que son justamente la zona centro-norte, centro-sur de Chile. La siguiente. También tenemos el riesgo de degradación, ¿cierto? Y fíjense que aquí también está seccionado el país en tres y puse una estrella en la región de Coquimbo, ¿cierto? Y en la región de los lagos, que es justamente los dos márgenes superiores e inferiores del sector que se ve con mayor riesgo de degradación. ¿Y por qué resalto esto? Porque es justamente el área donde está la mayor cantidad de población de nuestro país, pero además es el área donde principalmente se produce la agricultura y la producción de alimentos, tanto para la población chilena como para exportación. Entonces, este es un dato muy, muy relevante. La siguiente. Y por último, este documento hace una integración entre lo que es el riesgo de desertificación, la degradación de las tierras y hoy día la sequía como un gran factor, ¿cierto?, que hoy día se cierne sobre nuestra producción de alimentos, no solamente a nivel país, sino que a nivel global. Entonces, una de la primera conclusión de este documento, que los invito a leer, es que la desertificación es un fenómeno sistémico cuya dinámica requiere la comprensión de sus dimensiones físicas, ambientales y sociales. Es en extremo importante conocer la ruta que este fenómeno puede tomar en las décadas que vienen, ¿cierto? Tenemos incertidumbre al respecto, por supuesto, por cuanto compromete el patrimonio natural, a veces de manera irreversible, y eso a ojos vistas, tenemos muchos ejemplos, afectando a todas las cadenas que sustentan la presencia humana en el territorio. O sea, así de importante es el suelo, ¿cierto? El suelo genera vida. Sobre un suelo vivo se construyen civilizaciones, sobre un suelo fértil se puede generar alimento y la población puede sustentarse y puede sobrevivir. No sabemos cuáles son los escenarios futuros, entonces el suelo eh, es la base, ¿cierto?, del sustento de alimentos futuro. La siguiente. Por otro lado, también quiero poner sobre en la mesa que hay hoy día una contingencia alimentaria global que también está tomando relevancia. Y aquí tenemos también un documento, solamente lo voy a señalar, que es el Plan de Contingencia Alimentaria de Chile, que es del 2022. Hoy día hay una Comisión Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria que depende del Ministerio de Agricultura. Y aquí quise poner un gráfico que muestra, ¿cierto? Elaborado por ODEPA, pero con información de la FAO, ¿cierto? La prevalencia de la superalimentación, la prevalencia de inseguridad grave alimentaria y la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada. Sí, son cifras muy importantes, pero si vemos la última fecha, ¿cierto?, del 2021, entre los tres escalones suman 39%, o sea, hay un 39% de población, de ciudadanos, de gente, de personas, que a lo menos tienen inseguridad alimentaria moderada. Entonces, esto es otro factor que viene a alimentar, ¿cierto?, la relevancia que tiene el manejo de los factores productivos en los sistemas productivos alimentarios. La siguiente. ¿Y por qué pongo todo esto sobre la mesa? Porque en este escenario de inestabilidad global, económica, política, climática,
etcétera, la agroecología ha demostrado durante varias décadas ser un camino, ¿cierto? Un camino para la producción sostenible de alimentos. Entonces, la producción con criterios agroecológicos viene a permitirnos, ¿cierto?, a migrar, ¿cierto?, hacia sistemas productivos que nos permitan mayor seguridad y soberanía alimentaria. Pensemos que la producción de alimentos está mayoritariamente en manos de la pequeña agricultura o agricultura familiar campesina, como la denominamos en Chile. Entonces, y es esa agricultura y esos agricultores son los que se ven más afectados por esta inestabilidad, especialmente climática y económica. Entonces, darle autonomía a esas familias, a esas comunidades rurales, significa seguridad y soberanía alimentaria para ellos mismos, para esas comunidades, pero también para las ciudades, ¿cierto? Y la población del país que depende de esos productos alimentarios. La siguiente. Entonces, ahora quiero definir algunos conceptos. Eso era un poco para ponernos en contexto. Quiero definir algunos conceptos para la gente que no es de este rubro en particular, ¿cierto? De la agroecología. Primero, el tema de sustentable y sostenible, que se habla, alguna gente habla de sustentable, otra de sostenible en forma arbitraria. La verdad es que la diferencia es muy sutil. Sustentables son procesos, sistemas que por distintas vías mantienen, ¿cierto?, en el tiempo su productividad, identidad o función, y sostenible, esto es una definición de acuerdo a Montalva del 2021, integración, la sostenibilidad habla de la integración de elementos y criterios económicos, productivos, ecológicos, ambientales y socioculturales desde una perspectiva de justicia intergeneracional. Entonces, la sutil diferencia es que el concepto sostenible es un poquito más complejo, incluye más factores. Pero la verdad es que si uno revisa la bibliografía internacional, se habla indistintamente, ¿cierto?, de sustentable o sostenible. Así que eso en primer término. La siguiente. Agricultura convencional, ¿cierto? La agricultura convencional es la que nace o se sustenta sobre la Revolución Verde. Entonces está basada, ¿cierto?, en la productividad, en el rendimiento, en los monocultivos, en el uso intensivo de los factores productivos de la maquinaria agrícola, el uso de semilla genéticamente modificada, el uso intensivo del suelo, el intenso uso de insumos de base sintética, eh, y para controlar plagas, enfermedades y maleza, por supuesto, que el uso de químicos. Eso es la agricultura convencional clásica, digamos. Si bien hoy día hay ciertas migraciones a ciertos manejos más sostenibles, pero esa es la agricultura convencional clásica. La siguiente. Tenemos la agricultura tradicional, ¿cierto? Que a veces la gente la confunde una con otra. La agricultura tradicional son los sistemas de producción agrícola que están caracterizados por mantener los conocimientos de generación en generación, con poca influencia tecnológica y un profundo entendimiento de la naturaleza, ¿cierto? La agricultura tradicional ha sido durante siglos un modo de trabajo rudimentario basado en el capital humano principalmente y natural, y está basada en la cosmovisión de las comunidades locales que la practican. Eso, en general, es la agricultura tradicional. Que uno podría decir, bueno, esto es casi una agricultura agroecológica. Sí, tiene muchos conceptos, muchos conocimientos que son integrados, ¿cierto? Son parte de la agroecología, pero tiene algunas prácticas, y en especial la que aborda este programa, que es considerada parte de la agricultura tradicional, como es la quema, el roce, la quema de rastrojo, es parte de la agricultura tradicional. Tradicionalmente las comunidades han quemado, ¿cierto?, para despejar ciertos territorios, para poder dedicarlos a la agricultura. Eso es un punto, digamos, entre comillas, que no acepta la agroecología. La siguiente. Tenemos también la agricultura orgánica, ecológica o biológica, que si bien puede ser realizada con bases agroecológicas, pero también puede ser realizada con sustitución de insumos. Y la característica es que tiene un sello y tiene que cumplir con una ley, que en Chile es la 20.089, y tiene una normativa, ¿cierto?, que es certificada por nuestro Servicio Agrícola y Ganadero, ¿cierto? Y tiene dos sistemas de certificación. En esto no voy a ahondar, pero básicamente aquí hay una normativa y una ley que cumplir para poder entrar en los mercados y exportar a otros países.
que por supuesto cada país tendrá la suya, en el caso nosotros tenemos la propia. La siguiente. Y por último tenemos la agroecología. La agroecología es una transdisciplina, ¿cierto? Que incluye muchas ciencias. Aquí tenemos fitopatología, edefología, una serie de ciencias también sociales, ¿cierto? La antropología, por ejemplo. Hay algunos conceptos de algunos referentes mundiales como Gliessman, Altieri, pero hay un concepto mucho más simple que definitivamente la agroecología tiene o nos permite una mirada integral sobre los ecosistemas y plantea la producción agropecuaria a partir de un diálogo de saberes entre la academia y el campesinado. Eso es la definición más simple que uno podría decir. Entonces, aquí, desde la ciencia y su investigación y desde lo que es el conocimiento local, ¿cierto? Y ancestral, se construye un relato, se hace una amalgama de conocimiento que permite avanzar hacia una agricultura más sostenible. Por supuesto, con un componente cultural y social importante. La siguiente. Si bien INIA ha desarrollado investigación y extensión en manejo sostenible de los años 90, ¿cierto? Recién la agroecología se establece como una estrategia nacional en el actual gobierno, que se define como ecológico. Y el año 2021 se genera una red agroecológica en INIA, desde Arica a Punta Arenas, en todo el territorio donde participan más de 40 investigadores y extensionistas, ¿cierto? Y se hace una definición de lo que es la agroecología, y me voy a dar el par de minutos para leer lo que es esta definición, porque esto es lo más extensivo, ¿cierto? Y que lo construimos con muchos investigadores. Entonces, para INIA y su red de agroecología, esta es una ciencia con enfoque transdisciplinario que proporciona los principios ecológicos básicos para el estudio, diseño y gestión de los agroecosistemas, que integran la conformación del medio natural y son productivos, culturalmente pertinentes, socialmente justos y económicamente viables. Es una mirada integral sobre el ecosistema que plantea la producción agropecuaria a partir del diálogo de conocimiento entre la academia y el campesinado. La agroecología promueve el reciclaje de los residuos orgánicos y su utilización en la elaboración de biofertilizantes. Así se evitan las emisiones de gases de efecto invernadero al eliminar las quemas agrícolas y se incrementa la fertilidad integral del suelo, mejorando la disponibilidad de nutrientes, la vida activa del suelo, a la estabilidad de agregado y con ello su retención de humedad. Además, se preocupa por el mantenimiento de la mayor diversidad posible en el ecosistema, promoviendo sinergia e interacción entre sus componentes, activando distintos mecanismos de acción y suprimiendo la densidad poblacional de plagas y enfermedades, donde lo que importa es su función dentro del ecosistema y lo que cada especie aporta al conjunto, el rol funcional de cada individuo. Dentro de los pilares de la agroecología es relevante el valor social y humano, lo que incluye la diversidad cultural, el conocimiento indígena y campesino, la perspectiva de género, la dignidad, la inclusión, justicia y la participación activa de todos los actores locales. La siguiente. La siguiente. Aquí hay un resumen, ¿cierto? Tenemos este diagrama donde podemos ver por un lado de un extremo lo es la agricultura orgánica y lo que es la agroecología, un poco para separar. Aquí tenemos en el árbol de la derecha un gran paraguas que es la agroecología, que incluye varias escuelas o caminos de trabajo. La agroecología no tiene solamente una forma, ¿cierto? Tiene muchas formas de trabajo. Está la agricultura regenerativa, la agricultura natural, la permacultura, la agricultura biodinámica, la agricultura orgánica con base agroecológica, también está la sintrópica, hay muchas escuelas, muchas formas de hacer agroecología. Y por otro lado, este arbolito chico que indica la insumo dependencia, porque la agroecología habla de la autonomía, ¿cierto? Pero aquí hablamos de la agricultura insumo dependiente, donde está la agricultura convencional, que también puede ser con buenas prácticas agrícolas, y la agricultura orgánica con base biológica, pero con sustitución de insumos, que no está basada en los principios agroecológicos. Es un poco para aclarar un poquito más los conceptos. La siguiente. Entonces, finalmente la agroecología aproximadamente se puede sustentar en estos cuatro pilares. El ambiental, ¿cierto? Con todos los aspectos que involucra, agrodiversidad, ecología de suelos, conservación
de agua, etcétera, y la producción o la elaboración de bioinsumos. Está el sociocultural, con todo lo que es el desarrollo rural integrado, el rescate y valorización del conocimiento y las tecnologías locales, donde aquí el conocimiento local es relevante. Está el tema político, ¿cierto? Que nos habla de la soberanía alimentaria, de la generación de políticas públicas para poder implementar estos sistemas, los recursos genéticos locales. Y por último, también la economía, porque aquí hablamos de economía circular, que tiene que ser viable económicamente, con una producción estable. La producción de alimentos no puede ser inestable, tiene que tener estabilidad. Los mercados locales y los circuitos cortos de comercialización. Estos son parte de los conceptos que construyen la agroecología. La siguiente. La siguiente. Entonces, en forma resumida, Céspedes aglutina, ¿cierto?, los principios de la producción con criterio agroecológico en 5. Uno es la diversidad, el otro es la unidad, el otro es el reciclaje, el cuarto es el uso eficiente de los recursos y el valor social. Hay otros autores que definen más, pero este es el más resumido, así que a este me voy a enfocar. La siguiente. Entonces, en primer término, y uno de los más importantes principios que tiene la agroecología es la biodiversidad. ¿Qué es lo que pretende con esto la agroecología? Emular de alguna manera la naturaleza. Cuando nosotros vamos a una selva, no vemos puras palmeras, no vemos puros helechos, vemos una mezcla infinita, ¿cierto?, de vegetales, insectos, etcétera. Una infinita diversidad, ¿cierto? No infinita, pero muy diversa, muy amplia, digamos. Entonces, de alguna manera, la agroecología, a través de la diversidad, busca la estabilidad de su sistema, ¿cierto? Mientras más diverso un ecosistema, más estable es. ¿A, a través de qué? De las rotaciones, ¿cierto? En el tiempo, en una línea de tiempo, las rotaciones van a aportar a la biodiversidad, ¿cierto? De los microorganismos, en la medida que hacemos más rotaciones, vamos a mantener una salud del suelo, ¿cierto? Porque vamos a estimular diferentes colonias o consorcios de microorganismos. Están los policultivos, como el que vemos arriba a la derecha, aquí, ¿cierto? Camas con policultivo, aquí a la derecha arriba también, ¿cierto? Una huerta de policultivos invernales. Aquí podemos ver también una huerta de primavera con berry, mezclado con hortaliza. Acá arriba tenemos centeno, alcachofa, lupino, cole y haba, o sea, una diversidad que es bastante, es una producción importante de alimentos tanto para los animales como para el ser humano. También tenemos el tema de los corredores biológicos, como vemos acá abajo, ¿cierto? Importante, los corredores biológicos generan resguardo para los insectos benéficos. Estos insectos benéficos que, además de los polinizadores, pueden ser controladores de plagas. Aquí también tenemos policultivo, ¿cierto? Y además haciendo uso, ¿cierto?, en los espacios, mejorando la eficiencia de producción. La siguiente. Otro concepto que es un poco más abstracto es la unidad. No voy a ahondar mucho en esto, pero tiene que ver con este concepto de que está todo relacionado. Uno a veces cree que vive aislado en un país, en una región, no. Y lo hemos visto. Pasa algo en China, pasa algo en Ucrania, en Rusia, y todo el mundo se ve afectado. Así también como es en lo macro, es en lo micro, ¿cierto? Entonces, la agroecología se preocupa de diseñar, ¿cierto? Sistemas productivos que tengan, ¿cierto? Que sea diverso por un lado, pero que tenga componentes que generen sinergias entre ellos, ¿cierto? De manera de generar también resiliencia, ¿cierto? Entonces, de esto se trata la unidad. La siguiente. La siguiente. El otro principio, y que es el más conocido en general por la gente, es el tema del reciclaje, ¿cierto? El reciclaje lleva muchos años difundiéndose, no solamente a nivel rural, sino que a nivel de ciudad también, pero esto en general trata de usar todos los residuos prediales, ¿cierto? O industriales, vegetales y animales, de manera de generar bioinsumo o eh, materia orgánica estabilizada para incorporar al suelo. En este caso de la derecha, por ejemplo, vemos la fabricación de una pila y una activación de una pila de compost en nuestro faro agroecológico que queda por acá cerca, en una manera un poquito más industrial,
¿cierto? Y ahí podemos ver cómo la pila ya activa genera todo ese vapor, ¿cierto? Que es de la descomposición de los materiales producida por los microorganismos. La siguiente, la siguiente, la siguiente, ahí, gracias. Pero estos bioinsumos que nutren el suelo le generan autonomía a la pequeña agricultura. Aquí muestro, ¿cierto?, a pequeña escala, cómo la pequeña agricultura puede fabricar estos bioinsumos y reciclar sus residuos. Aquí tenemos 4 ejemplos de bioinsumos con los cuales podemos, ¿cierto?, nutrir nuestro suelo y mejorar nuestra fertilidad. El compost, el bocachi, el supermagro, el lombricompost, ¿cierto? Y estos bioinsumos, ¿cierto?, además de nutrir, ¿cierto?, nuestro cultivo, al incorporarlos al suelo, generan supresión de enfermedades. Es un doble objetivo, ¿cierto? Porque además de que sea materia orgánica estabilizada, que tiene, por supuesto, nutrientes incorporados, esta materia orgánica es alimento para los microorganismos, genera una multiplicación de ellos. Finalmente, esta es materia orgánica que incorporamos al suelo, aumenta entonces la actividad biológica y además de generar una supresión de enfermedades por uso del espacio, ¿cierto? También aumenta la disponibilidad de nutrientes por justamente el reciclaje de las poblaciones de microorganismos. Entonces, esto, y esto lo hemos comprobado durante muchos años, esto genera de verdad autonomía para la pequeña agricultura y mejores condiciones de fertilidad y rendimiento en sus cultivos. La siguiente. También el uso eficiente de los recursos, ¿cierto? Y bueno, si bien aquí estoy mostrando varias formas de ser eficiente los recursos, el recurso espacio dentro de invernadero, el recurso genético en el uso de plantinera, la cosecha de agua, etcétera, en lo que nos convoca hoy día, la forma más ineficiente de usar nuestro rastrojo es la quema, lo más ineficiente. Entonces, hoy día la alternativa más económica y fácil, además es la más ineficiente y más costosa finalmente. Si le ponemos valor a esto, es la más costosa finalmente. La siguiente. También hay una modalidad, ¿cierto?, difundida por la FAO que se llama la relación equivalente. Habla de la eficiencia de los componentes y lo importante que es cuando nosotros hacemos, por ejemplo, agroforestería, cuando incorporamos sistemas productivos a diferentes estratas y con componente animal y vegetal. Este es solamente un ejemplo donde finalmente la eficiencia productiva es mucho mayor cuando, por ejemplo, hacemos eh, agroforestería. Y si aquí incluimos el componente animal, más eficiente todavía es el sistema. Entonces, eso es un tema para analizarlo con más detalle y por eso también que ha prosperado bastante la agroecología, ¿cierto? Especialmente en forma extensiva. De eso van a haber otras charlas que lo toquen con más detalle. La siguiente. También el uso eficiente del riego, ¿cierto? La agroecología también lo aborda desde el suelo, porque además del uso de la metodología de riego, tiene que ver con el suelo, cómo el suelo es capaz de utilizar el recurso agua, el recurso riego. La siguiente. La siguiente. Entonces, en ese sentido, el manejo agroecológico del suelo, la incorporación de materia orgánica en el mismo, lo que consigue, además de mejorar la estructura, la porosidad, la aireación, ¿cierto? Aumenta la capacidad de estanque del suelo. Eso está comprobado. Aquí solamente un ejemplo, ¿cierto? De una investigadora donde analiza, ¿cierto?, cómo la cantidad de litros adicionales de agua que es capaz de retener un suelo determinado por cada porcentaje de materia orgánica que aumenta. Entonces, esa es una forma de hacer más resiliente el sistema, ¿cierto?, frente a las condiciones de vulnerabilidad climática, especialmente la sequía, que hoy día nos afecta. La siguiente. También tenemos
el principio que dice que es el valor social y humano. Esto es un componente que la agroecología incorpora, ¿cierto? Y que tiene que ver con el diálogo de saberes, ¿cierto? Los intercambios de semillas, de plantas, la mejor calidad de vida, la mejor salud, alimentación e ingresos que las comunidades perciben cuando incorporan los principios agroecológicos y se hacen más autosustentables, ¿cierto? Produciendo sus propias semillas, intercambiando, haciendo más diverso su sistema, produciendo alimentos saludables, ¿cierto? Haciéndose más autónomos de los consorcios económicos. Bueno, ellos logran tener una mejor calidad de vida. La siguiente. La siguiente. Entonces, con respecto a las prácticas, la práctica más importante y que tiene que ver, es cierto, con este proyecto, es la aplicación de materia orgánica al suelo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué aplicamos materia orgánica al suelo? Ya hemos mencionado varias cosas, pero principalmente aumenta la actividad biológica, transforma el suelo en un suelo vivo, ¿cierto? La agroecología se basa en un suelo vivo. ¿Y esto qué significa? Mayor cantidad de nutrientes disponibles, mejor estructura de suelo, estímulo a la supresión de enfermedades, mayor capacidad de retención de humedad, mejor vigor y rendimiento de cultivo. ¿Y de qué manera aplicamos esta materia orgánica? Puede ser en forma fresca, guanos, abonos verdes, incorporación de rastrojos de cultivos, ¿cierto? Esas son las formas. O de materia orgánica estabilizada, como compost, lombricompost, bocachi, ácidos húmicos y fúlbicos. Y esto, ¿cierto? Es materia orgánica que le va a dar mayor calidad, mayor fertilidad a ese suelo a corto, mediano y largo plazo. La siguiente. Aquí les quiero comentar un ejemplo real. Estos son datos del campo experimental Santa Rosa de Iñaquilamapu. Eh, a la izquierda tenemos todos los análisis que se hicieron de suelo no quiero dar más detalles, pero de potreros de manejo convencional. Este es un campo muy grande. Y a la derecha tenemos los análisis que hicimos de los potreros de nuestro faro agroecológico, que lleva con más de 20 años de manejo sostenible. Y particularmente, fíjense, el porcentaje de materia orgánica. Esto inicialmente era un puro campo, pero hace 20 años que aparece este faro agroecológico y desde el 2008 está certificado y están plantados estos huertos de arándano y mora que vemos acá. Entonces, fíjese que la materia orgánica en todos los potreros, ¿cierto? Utilizados con cultivo, el más alto es 8,68. Vamos a decir, el mejor suelo del campo con manejo convencional. 8,68% de materia orgánica. Fíjense en el faro agroecológico. Particularmente vuelve atrás, por favor. Particularmente me interesa mostrar esto. El potrero es de arándanos y moros. Estos son dos huertos que se plantaron en el 2008. Son 1/4 de hectárea de arándano y 1/4 de hectárea de mora en un suelo muy homogéneo. ¿Cierto? Lleva 2008, lleva 16 años de manejo agroecológico, ¿cierto? Lo interesante es ver aquí que el cultivo de arándano tiene 10,28% materia orgánica y el de mora, que está inmediatamente al lado, tiene 14,2%. Cuando nosotros hicimos este análisis, nos sorprendimos porque dijimos, ¿por qué hay diferencia? ¿Por qué hay 4 puntos de diferencia en materia orgánica? ¿Ustedes saben lo que significa aumentar un punto en materia orgánica? Bueno, aquí hay 4 puntos de diferencia. La única explicación es que el cultivo de mora, por ser muy rústico, estos huertos se plantaron en forma agroecológica y se les sembró una cubierta en trilera que nunca más se movió, ¿ok? Pero en el caso de las moras, nunca se movió el suelo sobre la hilera tampoco. Y en el caso de los arándanos, todos los años que están con cubierta plástica, se levanta la cubierta, se saca la maleza en esta época, se poda, se aplica compost y se vuelve a cerrar. Entonces hay un movimiento de suelo. Cuando uno mueve el suelo, hay oxigenación, hay actividad microbiológica y hay pérdida de materia orgánica del suelo. Pero fíjense la relevancia que tiene, 4 puntos.
Y al lado tenemos la pradera, que está contigua a las moras y a los arándanos, que nunca se ha movido en 20 años. Entonces, fíjense la cantidad de materia orgánica que tiene. Bueno, ustedes me dirán, bueno, y al abajo tiene 14,4. Sí, pero esta era la cancha de compostaje durante 10 años, donde caen residuos de compost, entonces digamos que no es comparable. Comparables son los tres de arriba. Un cultivo de arándano que se le mueve todos los años el suelo sobre la hilera, un cultivo de mora que no ha sido movido el suelo ni entre hilera ni sobre hilera, porque es un cultivo muy rústico, entre paréntesis, esto solamente se le aplica a compost y té de compost durante todo el año, y la pradera que tiene 15%, comparado con este manejo convencional que como tope tiene 8,68. Esto es una muestra real de cómo podemos nosotros cambiar y mejorar nuestro suelo con un manejo agroecológico y cómo en forma real podemos aumentar nuestra materia orgánica, porque obviamente que este suelo que tiene 5, casi tiene 7 puntos más de materia orgánica o 6, ¿cierto? En el caso de las moras, va a tener mucha mayor capacidad de estanque, ¿cierto? Obviamente que tiene mucho más actividad biológica. Entonces, este es un ejemplo real, ¿cierto? De lo que sucede eh, a nivel de suelo cuando hacemos práctica agroecológica y cuando aplicamos materia orgánica al suelo. Ustedes me dirán, pero en las moras no aplican nada. Sí, pero cortamos la cubierta vegetal durante, ¿cuánto? 14 años, 16 años hemos cortado la cubierta vegetal y ahí ha quedado, no la hemos sacado del huerto y cuando podamos el huerto, la poda queda en trilera y pasamos una picadora de sarmiento y toda esa materia orgánica queda allí, no la sacamos. Esa es la forma también de incorporar materia orgánica al suelo. La siguiente. Bueno, también otra práctica es el cultivo de cobertura, o sea, dejar siempre el suelo cubierto, ¿cierto? Ya sea cuando tengamos plantaciones, ya sea cuando tengamos pendientes, siempre el suelo cubierto y eso evita la erosión, ¿cierto? Mejora la infiltración, aumenta la diversidad, etcétera. Es un punto muy importante, siempre mantener el huerto cubierto. Incluso estos barbechos que se dejaban antiguamente durante todo el invierno, esos son nefastos, ¿cierto? Porque hay erosión, porque se lixivian los nutrientes, etcétera. Siempre conviene tener algún cultivo invernal, aunque después lo usemos como abono verde y lo incorporemos al suelo para favorecer la materia orgánica y mejorar las condiciones del cultivo que viene de primavera, por ejemplo. La siguiente. El uso de las leguminosas, fundamental en la agroecología, es una forma de incorporar el nitrógeno, que es el nutriente más fácil de perder, ¿cierto? Se lixivia, se evapora. Entonces, aquí solamente mostrar un ensayo que está publicado en revista científica de Espinosa y Céspedes, donde se evaluó ciertos abonos verdes, justo la colega que va a exponer a continuación fue parte de es la autora principal de este ensayo, donde se evaluó las leguminosas y se vio cuánto nitrógeno eso incorporó al suelo y las cantidades, la verdad es que son abrumadoras. Si lo llevamos a fertilizante comercial, es increíble. Entonces, hoy día tenemos herramientas para poder incorporar nitrógeno al suelo cuando tenemos, por ejemplo, a continuación un cultivo altamente extractivo, como podría ser, por ejemplo, una brásica, un maíz u otro. La siguiente, la siguiente, la siguiente. Ahí. Bueno, abonos verdes, como les decía, que tenemos un ejemplo de, esto es un faro agroecológico que teníamos en el sur. Una de las cosas interesantes que podemos hacer antes de incorporar la leguminosa, por ejemplo, en el caso de las habas, es cosecharlas primero, cosecharlas como un producto para el consumo, para la venta, y luego picarla, incorporarla, y aún así la incorporación de nitrógeno al suelo y la fijación es muy, muy importante. La siguiente. También el uso de malcho acolchados de suelo, cuando a veces no podemos colocar un cultivo porque tuvimos que preparar rápido, bueno, podemos proteger, ¿cierto? Aquí tenemos a la izquierda, por ejemplo, recién establecía unas plantaciones, no se ven muy claras las plantas, pero todo el follaje que teníamos, toda la cubierta espontánea fue incluida fue retirada, desarrancada, digamos, y colocada como malcha en los pasillos. Después, esto finalmente
forma parte de la materia orgánica del suelo. También el uso de cubiertas en el invernadero sobre las mesas de cama alta, ¿cierto? Aquí tenemos el uso de viruta, por ejemplo. O acá una cama alta también en exterior con microtúnel, ¿cierto? Donde tenemos un mulch de paja. También podemos buscar otros mulch que pueden ser útiles. Aquí, por ejemplo, hicimos unas evaluaciones preliminares años atrás con el descarte de lana de oveja, que también ralentiza la salida de maleza. Lo comparamos con el plástico, que se usa normalmente en la agricultura convencional. Y uno de los resultados más promisorios que tuvimos fue con bagazo de cerveza. Yo creo que en todos países se hace cerveza o puede haber un residuo similar. Lo interesante del bagazo de cerveza es que se descompone, favorece la microbiología del suelo, la fomenta y hace un efecto herbicida, ¿cierto? Porque tiene ácido acético. Entonces, ahí interesante, que yo creo que falta investigación para un poquito al respecto, pero uno puede encontrar residuos de la industria interesantes como este. La siguiente. También uno de los principios de la agroecología es el no uso de químicos, ¿cierto? Vamos siempre a hacer un manejo ecológico de plagas y enfermedades, también de maleza, en forma mecánica, en forma manual, y para eso tenemos una serie de recetas, esto da para otro taller o una charla, ¿cierto? Tenemos trampas, tenemos biopreparados, aceites, jabones, plantas repelentes, biofumigación, solarización, control biológico. Tenemos muchas herramientas en la agroecología y eso va a cambiar de acuerdo al territorio que estemos hablando. No es lo mismo hacer un bioinsumo allá en el desierto que en la Patagonia. Tenemos otros insumos, algunos podrán ser iguales, pero otros habrá que usar los residuos o los insumos locales. Entonces, de eso se trata la agroecología, siempre estar usando los recursos locales para hacer que sea sostenible el manejo. La siguiente. Y por último, para terminar, contarles que también en INIA se desarrollan muchos bioinsumos, se está haciendo mucha investigación en bioinsumos y hoy día ya lleva un año en funcionamiento el Centro Nacional de Bioinsumos de Chile, que está instalado justamente aquí en Chillán, donde se hace una serie de investigación, está contiguo al banco de germoplasma, perdón, al banco de microorganismos. De Chile, el único que hay en Chile está aquí también en Chillán, y de ahí se seleccionan cepas y se evalúan y se fabrican bioinsumos. Aquí hay una línea de trabajo, incluso hay productos que hoy día están a la venta, ¿cierto? Como los famosos Endomix, que aquí yo los menciono, que son hongos endófitos que se aplican al suelo, al follaje y la planta los incorpora. ¿Cierto? Dentro de su circuito interno o a nivel de rizósfera y con ello eh, es capaz de resistir, de tolerar o de repeler de mucho mejor manera los problemas sanitarios. La siguiente. Y por último, dejé para el último esto, la agroecología elimina las quemas agrícolas, ¿cierto? Y ¿por qué? Bueno, porque es una práctica insostenible con el manejo sostenible del suelo, provoca volatilización de nitrógeno y azufre, contaminación atmosférica, erosión, pérdida de materia orgánica y generación de gases de efecto invernadero. ¿Y cuáles serían algunas de las prácticas? Las menciono solamente: alternativas al uso del fuego, la incorporación de rastrojos en primer término, el reciclaje de los rastrojos para elaboración de insumos, la utilización de rastrojos en producción de biogás, utilización de rastrojo en producción de hongos comestibles, utilización de rastrojo en alimentación animal y otra. Aquí la innovación y la inventiva, la verdad es que son bienvenidas para evitar este problema que hoy día todavía la agricultura familiar campesina, especialmente de nuestros secanos, de nuestra precordillera, lo incorpora como una necesidad que no han podido eliminar, digamos. Así que la siguiente. Eso sería, muchas gracias y bueno, espero sus preguntas. Muchas gracias, Sigrid, por tu presentación. Te cuento que hay ya un par de preguntas y que también tenemos saludos desde México, desde Porvenir, en la Tierra del Fuego, en el extremo sur de Chile. Y nada, siguen llegando los saludos a las regiones y también tenemos varias preguntas, así que le damos el pase a Fabiola, Fabiola Sepúlveda,
para que nos pueda contar qué preguntas hay para Sigrid Vargas. Hola Sigrid, hola María Jesús, muchas gracias por la presentación, excelente presentación como siempre. Aprovechar también de agradecer porque Sigrid es parte del equipo de trabajo de esta iniciativa. Ella es la coordinadora regional de la región de Ñuble, así que Sigrid, muchas gracias por la presentación y por tu trabajo realizado en este programa. Nos consultan. La relación de pH y materia orgánica en el caso de la pradera. ¿Ese pH está afectando la absorción de nutrientes? ¿Cómo lo ves tú? Nos escribe Ana Riquelme. Muchas gracias, Ana, por tu consulta. Déjame ver la presentación. Bueno, mira, no, cerré la presentación. En general el pH sí altera, modifica la absorción, ¿cierto? Hay un gráfico muy conocido que nos enseñan en la universidad, ¿cierto? En general la absorción siempre se realiza de muy buena manera entre 5,5 y 7,5 más o menos, y los extremos para arriba y para abajo, ya sea por problemas de exceso de sales o por problemas de aluminio en el caso de los suelos con pH muy bajo, van a afectar la absorción de nutrientes. En el caso de la pradera, yo no tengo mucha experiencia en pradera, pero no recuerdo bien el pH, pero si es sobre 5,5 no debiera ser tanto problema. En todo caso, una práctica que también podemos usar en la agroecología es el uso de carbonato de calcio, que es una práctica ampliamente usada en Chile por lo menos, ¿cierto? Que la mayor cantidad de suelo para producción de alimentos tiene en general o pH neutro o levemente ácido. Muchas gracias, Sigrid. Nos consulta Héctor desde Chiloé. Dice, ¿qué pasa con los cultivos hidropónicos? Bueno, mira, sí, mucha gente confunde los cultivos hidropónicos con orgánicos. No sé por qué, porque la agricultura orgánica y la normativa dice que no, o sea, los cultivos hidropónicos no se pueden certificar como cultivo orgánico desde la mirada de la agricultura orgánica, ¿cierto? ¿Por qué? Y en particular en la agroecología, porque la agroecología se basa en el suelo vivo. Es el corazón de la agricultura agroecológica, el suelo. Y en la hidroponía no hay suelo. Yo no estoy juzgando ni criticando el sistema. Yo siento que la hidroponía es una alternativa maravillosa para lugares donde no tenemos suelo o no tenemos espacio para hacerlo, o no tenemos clima o estructura para protegerlo. Bueno, hagamos hidroponía, ¿cierto? Pero especialmente donde no tenemos suelo. Pero la agroecología se basa en el suelo vivo. Entonces, si bien un agricultor agroecológico podría tener un invernadero con hidroponía, pero no es parte de lo que es ¿cómo se llama? El pensamiento agroecológico, la filosofía agroecológica. La agroecología se basa sí o sí en el suelo vivo. Entonces, si bien es aceptable la práctica y muy necesaria en muchos lugares, no es parte de la agroecología. Muchas gracias, Sigrid, por tu respuesta. Orlando Osorio desde Panamá. Da las felicitaciones correspondientes por la presentación y consulta. ¿Tiene trabajos con extractos vegetales para el manejo de malezas, además del ácido acético que lo usamos? Saludos desde Panamá. Muchas gracias, Orlando, por conectarte y por la pregunta. Sí, mira, la verdad es que en agricultura orgánica en los años 90 se probó muchas cosas, los flameadores, por ejemplo, ¿cierto? Sobre todo en agricultura familiar campesina no se usa porque son superficies pequeñas, ¿cierto? Normalmente de no más de 1 hectárea, donde se usan animales con cultivadores de tiro animal, o se usa asadones, ¿cierto? Instrumentos manuales para manejar las malezas con los mismos mulch, ¿cierto? Biológicos o incluso físicos, ¿cierto?
se puede hacer un manejo de maleza, pero cuando tú escalas en la producción empieza a haber un problema, o usas plástico o se usaba mucho, por ejemplo, pero hoy día es antieconómico. No conozco hoy día si hay nuevas tecnologías un poco más eficientes, pero el uso de los flameadores a gas era una alternativa, pero lo que se usa más es el uso de cultivadores, de control mecánico de maleza. No se usa control con algún producto botánico. No, no, esos productos se usan más para el control de enfermedades y plagas. Muchas gracias, Sigrid, por tu presentación. A todos quienes hicieron sus consultas, estamos en horario para la próxima expositora. Muchas María gracias. Jesús. Gracias a ti, Sigrid, y también gracias a Gustavo por el soporte técnico que es fundamental en este tipo de actividades que estamos desarrollando. Y recordemos también que gracias a FAO y CONAF. Continuemos ahora con la siguiente presentación. Le damos la bienvenida a Soledad Espinosa. Hola Soledad, ya te veo conectada. Muchas gracias. Sí, te veo ya muy bien. Soledad está conectada también desde Chillán. Así que, Soledad, mientras te presento, podemos ya colocar tu presentación. Ok. Ella es ingeniero agrónoma, tiene un magíster y es doctora en ciencias agropecuarias. Es investigadora de sistemas ganaderos de Iñaquilamapu, que como ya les había mencionado anteriormente, es el centro regional que tiene el Instituto de Investigaciones Agropecuarias en la región de Ñuble, en la zona centro-sur de Chile. Su experiencia en investigación se desarrolla en praderas, cultivos suplementarios y sistemas ganaderos ovinos y bovinos en zonas del secano mediterráneo. Tiene más de 10 años de experiencia en estos temas, así que para nosotros es un agrado poder contar hoy día con Soledad, quien nos va a presentar el tema, cómo utilizar los residuos de cosecha en ganadería. Soledad, es toda tuya esta pantalla. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. El tema que les voy a relatar es cómo utilizar los residuos de cosecha en ganadería. Voy a colocar el puntero, me disculpan. Ahí sí. En general, los rendimientos, cuando ustedes tienen un cultivo, tienen mayor rendimiento, ¿cierto? Las nuevas variedades tienen mayor rendimiento en grano, por lo cual también incrementan los residuos. Entonces la pregunta es, ¿qué hago con estos residuos? ¿Los quemo? ¿Los incorporo en su totalidad? ¿Enfardo y saco del predio y después incorporo? ¿Y qué hago con este volumen? Bueno, hay diferentes alternativas. Ustedes pueden tener, se hace en casa, se puede usar en compostaje, se pueden hacer hongos, ¿cierto? Champiñones, lo utilizan bastante, y ganadería. En general, la clasificación de los alimentos están divididos en forraje, donde están los verdes y secos. En verdes tenemos las praderas, los ensilajes, en secos están los henos, las pajas y las chalas, también están los aditivos, los concentrados, energéticos, proteicos y otros. En energéticos están los granos de cereales, ¿cierto? Origen animal proteico, origen vegetal también proteico, como los afrechos, y minerales que ayudan a la absorción, ¿cierto? Y vitaminas que se le pueden implementar a los animales. Generalmente los vacunos, como otros rumiantes, ovinos, caprinos y equinos, tienen la capacidad de consumir y digerir alimentos altos en fibra, como las pajas, los cuales no son muy digeribles, y estas especies los pueden digerir y absorber. La paja como alimento base posee características físicas, químicas, físicas y estructurales que determinan la calidad y la disponibilidad de los nutrientes para el ganado. Además de ofrecer proteína, energía, minerales y otros nutrientes, el forraje está compuesto por fibra, con algunos tipos más digestibles que otros.
Y la presentación no quiere pasar. Si me ayudan por ahí. A ver, a ver. Hoy día el sistema nos está boicoteando. Al poner siguiente no funciona. No, sabes que no, no pasa. ¿Me compartes tú? A ver, intentemos. Mil disculpas. Qué raro. Enseguida estoy abriendo la presentación. Oye, mientras tanto les cuento que nos siguen llegando los saludos y por supuesto felicitaciones a la presentación de Sigrid. Se nos sumó Héctor de Chiloé, muchas gracias por acompañarnos. Hay mucha gente de Panamá, hay mucha gente de Panamá, hay gente de México, así que estamos muy bien ahí. Acá nuevamente Gustavo nos está apoyando con el soporte técnico. Gustavo, ¿estamos ok? Sí, sí, sí. Sí, Vamos a ver. pásala. No sé qué funciona, sé que sigue pasando. Bueno, son las cosas de la transmisión en vivo, como me les dije, pero también es la posibilidad de poder acercarnos a distintos territorios y estar conectados en tantas regiones de Chile y en tantos países de todo el continente americano. Así que felices, felices, felices del resultado de este webinar como ha sido Ay, hasta el momento. Se ve perfectamente. Seguimos, Soledad. Muchas gracias. muchas gracias. Gracias, Gustavo. Bueno, en general, los alimentos, las plantas, tienen parte, ¿cierto?, en sus células, su pared celular. Posteriormente, aquí tienen las microfibras, hemicelulosa, lignina, celulosa. Entonces, está bien. Si la fibra es parte estructural de la planta, también tiene una combinación de estos carbohidratos como la celulosa, hemicelulosa y lignina, los cuales son degradados por las enzimas de los microorganismos que están en el rumen del animal. Ahora bien, la lignina es menos digestible, pero cumple una función importante en la conducción del agua al interior de la planta. La concentración de celulosa es mayor en los estados inmaduros de la planta y a medida que la planta madura, aumenta la hemicelulosa y lignina, con lo que se reduce la digestibilidad del material. Eso a modo de contexto. Siguiente. En general, estas gráficas están sacadas de praderas de Chile, donde ustedes pueden ver el estado de desarrollo, muy conocido en gramínea, leguminosa, que a medida que la planta incrementa, ¿cierto?, su estado de desarrollo aumenta el rendimiento, lógicamente, y la digestibilidad baja, por lo cual el consumo también de los animales disminuye. A su vez, en la composición, observamos que a medida que el estado de desarrollo incrementa, hay mayor tallo, ya no hay tantas hojas, hay fibra y lignina. ¿Y qué pasa con la proteína? Decae. Con las hojas decae y los minerales decaen. Esto para que nos hagamos un contexto de que cuando las plantas están verdes y después cuando ya, ¿cierto?, tienen su madurez. Siguiente. Ahora bien, ¿qué pasa en la digestión de la fibra en el rumen? Hay microorganismos, como bacterias y protozoos, que realizan esta digestión. En general, cuando ustedes ven a los rumiantes comer fibra, normalmente 8 horas usan de rumia, 8 horas pastorían y 8 horas descansan. Cuando hay una ración alta en fibra, promueve la rumia y la salivación en vacuno, por lo cual es muy normal que esto produzca.
Cuando ustedes le dan forrajes toscos, como las pajas, influye la digestión. No da lo mismo que yo le dé un fardo entero a un animal y lo distribuya, que yo lo pique, ¿cierto? Que disminuya el tamaño de la partícula. Generalmente tiene que ser menor o picada entre 1 a 2 pulgadas, lo que sería entre 2 y 5 centímetros, con los componentes y mezclarlo con algo que le dé otro componente en una ración. Siguiente. Ahora bien, los residuos de los cultivos y su integración en la ganadería. Siguiente. La complementación de los cultivos con la ganadería surge, en la mayor de los casos, por la utilización que realizan los animales de los rastrojos que quedan de las cosechas, tanto de cereales y leguminosas. Entonces estamos hablando de un sistema. No solamente que el productor tenga cereales o leguminosas, sino que se introduce en esta parte el sistema de la ganadería. Los productores, entonces, buscan maximizar el aprovechamiento íntegro del cultivo, suministrar alimentos animales menos productivos en épocas del año que la pradera. Esto quiere decir que si yo tengo una pradera que tiene baja producción o está senescente, como en el caso de las zonas de secano, yo podría trasladar los animales de una pradera que no tiene mucho volumen para consumo animal a una que sea, cierto, un residuo de un cereal o leguminosa. Entonces, cumplen la función de trasladar los animales de potrero y que sigan alimentándose. A su vez, los rastrojos se retiran de los potreros por un volumen importante de paja, ¿cierto? Por lo cual puede utilizar en momentos críticos y guardarla, ¿cierto?, como fardo. Siguiente. Las pajas de cereales, específicamente la del trigo, se usa preferentemente como cama caliente en galpones, con sistemas de producción intensivos, ¿cierto?, de animales, y en menor medida como alimento. Pero si yo estoy en secano, lo usaría como alimento, en pie. Podría meter los animales, ¿cierto?, al potrero y que se alimentaran de estas pajas. A su vez, las pajas se caracterizan por tener baja digestibilidad, bajo contenido de energía y bajo contenido de proteína cruda. Por lo cual, un bajo contenido también de vitaminas y minerales, como lo expone Catrileo en este cuadro. Observamos proteínas bajas, en el caso de los trigos, comparadas con poroto, arveja y lupino, la energía metabolizable, la fibra, el calcio y el fósforo. Por lo anterior, cuando se suministra paja como alimento, siempre es recomendable la dieta suministrar vitamina y mineral, ya sea en forma oral o inyectable a los animales. Siguiente. Algunas características específicas que tienen los residuos, bueno, ustedes pueden conocer y han visto que los animales no tienen problema de consumo cuando es residuo de avena. Es más, les encanta, no hay problema, generalmente la gente lo guarda y lo enfarda porque no hay mucho problema de consumo ni en ovino, ni en bovino, ni en caprino. ¿Por qué? Porque tiene alta digestibilidad y mejor textura física. No es tan duro, sobre todo en aquellas especies como la estrigosa que le encanta a los productores, que es muy fácil que los animales la consuman. Siguiente. También se utiliza los residuos de la paja de arroz. La paja de arroz tiene menor contenido de lignina que otras, como la avena, la cebada y el trigo. Tiene alto contenido de sílice, por lo cual su estructura sea dura y en algunos casos provoque daño en las mucosas del tracto digestivo. Ahí hay que tener cuidado. También tiene alto contenido de ceniza, lo cual diluye el contenido de la materia orgánica y por lo cual reduce el valor alimenticio. Alto contenido de proteína, digestibilidad entre 45 y 48%, y se recomienda su inclusión en niveles superiores al 30% de la dieta. Generalmente, ustedes pueden ver en estos residuos cabras. Los caprinos andan muy bien, no tienen problema, pero generalmente también los mezclan con bovinos, pero teniendo la salvedad de tener cuidado, ¿cierto?, en el tracto digestivo. Siguiente. La cebada
tiene un buen valor nutritivo, aceptabilidad por parte de los animales, tiene digestibilidad de materia entre 45 y 50, muy parecida a la anterior, textura menos grosera en la paja que el trigo, es más suave, es mejor tolerable por los animales, y tiene un contenido de proteína entre 4 y 6%. Siguiente. Ahora vamos al punto del trigo. Generalmente, y todas las presentaciones que ustedes han escuchado por acá, es que la mayor quema se producen en cereales y específicamente el trigo. Entonces vamos a ver qué pasa con los residuos. Es menos apropiada como alimento, tiene una estructura física muy tosca, su digestibilidad es de 40%, tiene un contenido de proteína 4%, calidad nutritiva varía según la variedad. Los residuos de trigos invernales son más altos, con cañas más duras, más lignificadas y de menor valor nutritivo que las variedades de primavera, que es un punto importante a tomar en cuenta. La fertilización del cultivo influye tanto en el contenido proteico como en la digestibilidad que tenga. Además, su uso en rumiantes es usado como base de cama para distintos tipos de animales, especialmente en la cría y engorda de aves, dando origen a la cama de broiler. Muy apetecida por los vacunos y de buen valor nutritivo. Siguiente. Generalmente, la concentración energética, ustedes pueden ver ahí verdeos de invierno, praderas de leguminosa, gramínea, rollos de alfalfa, paja y rastrojo. Cada cuadradito dice dónde está más o menos la cantidad de proteína que posee y la energía que nota. Y abajo pueden ver cría, engorda y producción de leche. Entonces, nuestras pajas y rastrojos, marcados, ¿cierto?, en morado, ustedes pueden utilizarlas según el recuadro en cría y en engorde y solamente en producción de leche en aquellas vacas que quedan secas para alimentación. ¿Ya? Entonces, es importante tener estas pajas dentro del consumo animal, obviamente. Están disponibles, no las deberíamos quemar, porque igual es un alimento, y podríamos mezclarlas con otras cosas. Siguiente. Generalmente, para recordar aquí, las pajas de cereales en general son pobres en proteína, pobres en almidón, ricos en fibra, de 45 a 70%, y baja digestibilidad. Siguiente. Entonces, ¿la podríamos usar en mantención de adultos de rumiantes? Sí. ¿Su digestibilidad se puede aumentar de 35 a 50 con tratamiento? Sí. Al picarla de estos 2 a 5 centímetros, ¿aumentaría el consumo por parte de los animales? Espectacular. Y si lo acompañamos de bloques nutricionales, ¿mejoraría el consumo y la digestibilidad y la mayor absorción de nutrientes? Perfectamente. Siguiente. También un punto importante de las quemas son los maíz. La caña se puede picar o ensilar, ¿cierto? Se puede aumentar, se puede suplementar con proteína, y las chalicolotas también se pueden picar y tienen menor valor que las cañas. Entonces también se podrían utilizar. Siguiente. Como dijimos, las pajas de leguminosas tienen mejor calidad que los cereales, mayores contenidos de proteína, tienen mayor digestibilidad. Y en valor nutricional, los porotos son mejor que los garbanzos y los garbanzos son mejores que las lentejas, si quisiéramos pensar en la alimentación. Siguiente. ¿Qué usos se han dado? Generalmente la utilización que se les da a los animales es en fardo, más que en pie. Ahora, en animales de secano, o en animales bovinos de carne, se usa en sistemas de cría o vaca-ternero, puede constituir parte importante de la ración, hasta entre un 40 y un 50% de las vacas secas, en vacas secas, y durante el periodo invernal. En vacas lecheras, su uso es más limitado por el aporte de fibra que tiene. Tiene lugar importante en las raciones de las vacas secas que quedan.
y en ganadería ovina y caprina son utilizadas para descargar las praderas, generalmente. No poseen problema en la utilización y se pueden incrementar las cargas. Una carga en una pradera natural no fertilizada en Chile, en el secano, es de dos ovejas máximo por hectárea. De 1 a 2 ovejas máximo por hectárea. Con esto yo podría aumentar a 40 ovejas por hectárea. Sí, se los doy, ¿cierto? En pie puedo aumentar la carga en corto tiempo. Siguiente. Esta es una pradera natural de secano, generalmente degradada. Ustedes pueden ver las flores compuestas, baja productividad, no va a sostener un vacuno, podría sostener una oveja y media por hectárea. Por lo cual, el productor no siempre tiene pura pradera natural, no siempre tiene puro cereales, sino que él tiene un sistema. Tiene praderas, tiene cultivos, tiene leguminosas, tiene una gama variada de alimentación. Entonces, cuando ya se cosecha, los animales pueden entrar al potrero, alimentarse de estas pajas, ¿cierto? Es en pie, pero tienen que ir acompañadas de sales minerales y de agua de bebida limpia, porque al tener sales minerales va a tener mayor cantidad de sed, ¿cierto? Y por lo que está consumiendo, el agua tiene que ser disponible y no muy lejos de los animales, para que no gasten tanta energía en ir a tomar agua. Siguiente. Este es un estudio hecho en vacas de crianza, ¿cierto? En la región de la Araucanía, en Iñiga Carillanca específicamente, realizada por Catrileo y Rojas, donde utilizó vacas Hereford preñadas, usó paja de trigo, avena, cebada y paja de trébol rosado, el subproducto de la cosecha de semillas. Como único suplemento durante 127 días, post-destete, en praderas establecidas y cargadas con 2 vacas por hectárea. ¿Qué podemos ver? El peso inicial, ¿cierto?, de los animales, el peso final que llegaron con esta alimentación, la ganancia de peso, que fue menor, ¿cierto?, el consumo que obtuvieron y la disponibilidad. Las vacas perdieron peso, que fueron mayores cuando suplementadas con paja de trigo y avena, más que con la paja de trébol rosado, ¿cierto?, y la cebada. Sin embargo, las pérdidas fueron menores en las pajas, ¿cierto?, que se explican con el mayor consumo de las vacas por estos materiales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que solamente se van a alimentar de paja de trigo? No, porque van a bajar de peso. Entonces, tiene que haber una manera de hacer una ración adecuada para que los animales no tengan problemas de baja de peso. Un animal, cuando baja de peso, le cuesta mucho al bolsillo del ganadero que el animal vuelva a tener el peso que tenía. Entonces, cuidado de no solamente dejar que los animales consuman puro residuo o paja. Siguiente. ¿Cuál es la conclusión de este estudio? Que las pajas pueden constituir parte de la ración. No toda la ración, sino parte. Y usarla en vacas preñadas en la época de invierno, cuando hay escasez de forraje. Si bien no constituyen un alimento de gran valor, se pueden suministrar estratégicamente como suplemento, teniendo en cuenta que las condiciones corporales de los animales. Por eso siempre el ganadero tiene que estar viendo su animal, midiendo condición corporal cuando hay estos picos de déficit alimentario, como en invierno y verano en Chile. Entonces, tiene que estar viendo la condición corporal de los animales y tener una alternativa a que los animales no bajen de peso. El reemplazo de forraje conservado en los sistemas de cría intensiva por paja permitiría incrementar la carga por hectárea en un 30%, que también es un buen dato para tener en cuenta. Siguiente. Otro estudio en alimentación en novillos, se hizo un concentrado que tenía la composición química de 20
2,8% de proteína cruda, 2,84% de energía, asumiendo que el consumo de paja de triticales, aquí se usó triticales, aproximadamente de 3 kilos por animal por día. Los requerimientos de los animales, así como el aporte nutritivo de los alimentos entregados, fueron considerados en la base de las tablas de requerimientos de los animales, que ustedes los pueden localizar. Están disponibles en las páginas web. Novillo, pensando en novillos de 300 kilos. Y tablas nacionales de aportes nutricionales de alimentos para uso animal. Siguiente. Entonces, ¿qué se les dio? Por kilo de alimento por novillo día. Se les dio 1 kilo de heno, 1,8 kilos de triticales, avena, lupino, urea, bicarbonato de sodio, se le administró vitamina AD, sales minerales, paja de trigo estimada, se le dio 3 kilos, un poquito más por novillo, total el consumo de alimento de 8 kilos. ¿Qué se observó en 123 días en la comuna de San Ignacio, esto de la precordillera de Ñuble? El peso inicial, 293 kilos. El peso final, 411 kilos. ¿Cuánto ganó? El kilo por animal día, la ganancia de peso, casi 1 kilo. 970 gramos. El costo de la ración en el 2014, y ahora debe valer mucho más, ¿cierto? 721 pesos. ¿Qué podemos observar esto? Que la paja, al dárselo a los animales solo, en pie, que pastoreen, ¿cierto? ¿Va a tener aumento de peso como lo vimos? No. ¿Puedo hacer un alimento, una ración, para que engorden y tener estos aumentos de peso? Sí. Y este es un ejemplo de una ración acompañada por vitaminas, por sales minerales, que permitan que el animal absorba mejor los nutrientes. Siguiente. Otra ración diaria de mantención para novillo se hizo en la comuna de San Ignacio, en la precordillera de Ñuble, y en Cañete, en la región del Biobío, en Arauco específicamente. La ración para mantención de novillo fue de 2 kilos de avena de grano entero, 1 kilo de lupino de grano entero, paja de avena y o tritrical en la que estuviera a disposición, 4 kilos más o menos pensando por animal día, sales minerales y agua libre a disposición. ¿Cuántos días duró este ensayo? En San Ignacio, 92 días, donde observamos un peso inicial de 297 kilos con un peso final de 340 kilos. ¿Cuánto aumentó? 43 kilos. ¿Cuánto fue su aumento diario? 470 gramos. Entonces, en Cañete, duró mucho más, 114 días, ¿cierto? Empezaron con un peso menor de 208 kilos, llegando a un peso de 274 kilos. ¿Cuánto aumentó? 66 kilos. ¿Y cuánto aumentó diariamente? 580 gramos. La conversión es mucho menor, la eficiencia de conversión del alimento con el versus del peso, que en San Ignacio. También ahí hablábamos, ¿cierto?, de que las pajas, el consumo de paja, las pajas tienen diferente calidad nutricional, entonces también puede haber estado influenciado en esta parte en Cañete versus San Ignacio. Siguiente. Si hiciéramos una ración de engorda para novillos o de carne estabulado, le ofrecemos 0,86 kilos de heno, 3,6 kilos de concentrado hecho de triticales, avena y lupino, 3 kilos de paja de avena en San Ignacio y paja de trigo en Cañete, que se utilizó, 44 gramos de urea, 76 gramos de bicarbonato, sales minerales y agua a libre disposición. Observamos que los pesos, el peso inicial 292 kilos, el peso final llegó a 411 kilos, un aumento diario de peso de los animales en San Ignacio de 970 gramos. La eficiencia, el total de consumo de materia seca por novillo día fue de 7 kilos en San Ignacio
lo mismo en Cañete, solamente cambiando la especie, ¿cierto? La paja de avena y la paja de trigo. Observamos que con avena fue un aumento de peso importante. Pero ¿qué pasa cuando le cambiamos a paja de trigo? Estos animales tenían menos peso, 275 kilos, llegaron a un peso final de 403 kilos, que fue un salto importante, donde el aumento del peso vivo fue de 127 kilos y el aumento diario fue de 1,1 kilo más o menos. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa porque el otro no aumentó tanto y el otro sí? Interesante que las raciones fueran las mismas, que lo único que cambió fue la avena. Volvemos al punto de cuando ustedes fertilizan y tienen una buena fertilización y el suelo permite mejor absorción de nutrientes, las pajas también van a tener esta composición. Siguiente. ¿Cómo mejoro la aceptabilidad de los animales al consumo? Bueno, hay diferentes productos. Está ¿cierto? Las remolachas, subproductos de la remolacha azucarera, la hoja, las cosetas, las coronas, la melaza, que se pueden dar a los animales, ¿cierto? En esta ración y aumenta el consumo. También puedo mejorar las pajas de trigo mediante procesos químicos. Y ojalá siempre den a los animales las pajas no sueltas, sino que se las den en los comederos. Porque los animales, cuando ustedes se las dan sueltas, los animales orinan o defecan arriba y tienen pérdida del material. Entonces, tener siempre, ojalá, comedero. Siguiente. ¿Por qué son tan importantes los bloques o sales minerales? Un bloque es un ingrediente principal, ¿cierto? Tiene macro y microelementos. Además, tiene melaza como endulzante y tiene un cemento para darle dureza y solidez. Ustedes pueden ver ahí a los vacunos, ¿cierto? Que están lamiendo estos bloques o piedras que le dicen algunos productores. Son fundamentales para la salud reproductiva y productiva de los animales. Es un suplemento alimenticio, energético y proteico, económico y de fácil elaboración, que es apetecido por el ganado y estimula el consumo de los rastrojos. Ustedes pueden ver los vacunos, ¿cierto? Y al medio hay una casita que se puede ver que está hecha para los ovinos, para que entren por ambos lados, por los 4 lados, que entren a lamer los flocos. Mejora la absorción de los nutrientes que le estamos dando y a su vez mejora también el alimento para que lo mantengan y produzcan mejor crecimiento. ¿Cómo almacenamos? Bueno, generalmente almacenamos en galpones, los fardos los pueden colocar bajo plástico o donde ustedes puedan. Pero ideal que no se mojen, que no les salgan hongo. En Chile le decimos como un olor azumagado, como un olor fuerte. Eso no se lo den a los animales. ¿Por qué? Porque tienen hongo. Entonces, cuando ustedes le dan alimento que está en mal estado, como estas pajas que las guardan, ¿cierto? Disminuye el consumo a medida que está más malo, ¿cierto? Que tenga un cierto porcentaje más de hongo o de mala calidad, el animal disminuye el consumo. Entonces, al final van a estar perdiendo alimento, que sería importante la nutrición animal, y no tenemos el resguardo de guardarlo en un lugar seco. Siguiente. Este es un caso que me gusta mucho. Esta es la precordillera del Biobío. Habíamos hecho una siembra de avena, una mezcla de avena, triticale y centeno, pero la máquina nunca llegó a cosechar. Él vive en un lugar muy apartado y la máquina no fue. Quedamos con el material en pie, no pudimos cosechar el grano. Entonces, ¿qué optamos? 1 metro lineal para los animales durante el día. Los animales comieron los granos, comieron, ustedes pueden ver, era hasta la reja, por lo cual los animales empezaron a consumir. ¿Qué se les dio? Block y agua sin problema. Entonces los animales comían 1 metro lineal todos los días.
No hubo problema de consumo, no hubo problema de algún problema malestar en los animales. Así que en caso de bovinos se podría hacer en precordillero en lugares donde las máquinas no pueden cosechar y los animales pueden consumir muy bien el residuo con el grano. Siguiente. Generalmente las pajas se usan en camas animales, ya sea para porcino, avícola, bovino, caprino, ovinos también los pueden utilizar. ¿Y qué hacen con estas camas? Generalmente la mejor utilización para ese residuo es hacer compostaje. Y este mismo compostaje después ustedes lo pueden usar como té de compost, como han hablado antiguamente, té de compost y lo aplican en las praderas, pueden aplicarlo en los cultivos suplementarios y así mantener su sistema en forma redonda, que yo tenga alimento, que tenga el grano, ¿cierto? Que tenga el residuo, que tenga los animales para que se lo coman, tengo las camas calientes, tengo el compost y este compost vuelve al sistema de nuevo. Entonces tienen un sistema redondito, que es lo que deberíamos optar generalmente en sistemas ganaderos. Siguiente. ¿Cuáles son las consideraciones de las pajas como alimento? Bueno, las pajas de cereales, avenas, trigo, cebada, triticales, tienen un bajo valor nutritivo y eso quiero que lo tengan bien en cuenta. Y su inclusión debe corresponder a un análisis estratégico de la alimentación. Cuando no hay mucho alimento, ahí están. ¿Cómo puedo mejorarlo? También. ¿Cómo debe ir dentro de una ración? También. ¿Cuál es mi pensamiento para la ganadería? ¿Quiero hacer cría? ¿Quiero hacer recría? ¿Quiero hacer engorda? ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero mantener mis vacas secas? ¿Qué quieren hacer? ¿Ya? Otros estudios indican que la paja de cebada es mejor que la avena y que la paja de avena es mejor y aceptada mejor que la de trigo y triticales. Eso es lógico. Las pajas de trigo y triticales, debido a su alto contenido de fibra, los mejores resultados se concentran cuando la paja va acompañada de otros alimentos en una ración. En vacas adultas con suficiente forraje, acceso a forraje, ubicadas en potreros de sacrificio, pueden consumir hasta 4 kilos de paja de avena al día y mantener su condición y su peso post-destete en el parto. También puede ser con paja de trigo, teniendo ahí también la salvedad, ya dijimos, de las vitaminas, minerales. Si es necesario, reemplazar parte de la paja suministrada por heno y mantener una proporción de 50% de paja y 50% de heno es recomendable cuando se baja la condición corporal de los animales. Ahí entrar con la alimentación. Siguiente. Eso tenía yo. Muchas gracias. Gracias a ti, Soledad, por esta presentación. Te cuento que llegaron algunas preguntas y le vamos a pedir a Fabiola Sepúlveda que por favor nos pueda ayudar a moderar esta parte del webinar. Fabiola, ya te vemos. Cuéntanos, ¿qué preguntas le llegaron a Soledad? Muchas gracias, Sole, por esa presentación. Tenemos una consulta de Roberto Trincado y bueno, te felicita obviamente por la presentación y consulta. Experiencias de uso de rastrojos para camélidos y utilidad del guano de aves para mejorar el aprovechamiento de rastrojos pobres. Muchas Sí, gracias, Roberto, por las consultas. gracias Roberto. Sí, se utiliza. Tiene buena aceptabilidad. En camellos sí se utiliza cuando está disponible. Generalmente en esta zona no, en la zona donde hay mucho camélido no hay mucha paja, entonces les dan otro tipo de alimento. Pero funciona bien. Yo lo he visto en camélidos y no tienen problemas de consumo, ni problemas tampoco digestivos. Así que también es una buena alternativa. Muchas gracias, Soledad. Raúl Quinteros consulta. ¿Hay experiencias con rastrojos de quinoa? Sí, hay experiencia y anda muy bien. Una vez que se cosecha, entran los animales y no hay problemas de consumo. Tienen muy buen consumo. Así que si tienen residuos de quinoa, utilícenlo en los animales. No hay problema. Muchas gracias. Víctor Fuentes más bien creo que hace una acotación, un comentario. Dice, en el uso de pajas en rumiantes, considerar siempre que el nivel mínimo de proteína para los microorganismos del rumen es de 5%. Muchas gracias, Víctor Fuentes.
Creo que no tenemos más consultas. Tenemos tiempo, así que si alguien más quiere consultar, mientras Nicola Senjo manda muchas felicitaciones y gracias por ambas presentaciones. Así que felicidades a las dos expositoras que hoy nos acompañaron en el ciclo de charlas. Bajo el eslogan Yo nutro mi suelo y en el marco de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales de CONAF y el proyecto Más Bosques, se está realizando este ciclo de charlas tituladas ¿Cómo mejorar mi suelo? Estamos cada miércoles conectados en esta plataforma para poder llevar a cabo y entregarles estos conocimientos nuevamente. Destacamos la presencia de casi 200 personas conectadas en este ciclo de charlas, no solo de Chile, sino que de muchos países. Sin más que decirles, les recuerdo que nos sigan en #YoNutroMiSuelo. Así que muchas gracias y un abrazo desde Chile.